Ellos, hermanos, saben cómo explican, pero de una manera cambiada. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no se ha predicado todavía, no se ha completado todavía la gran comisión que el Señor encargó a sus discípulos. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hermanos, estas mujeres iban espantaditas, hermanos, espantaditas, porque dice que, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, huyendo, hermanos, no sé, ya ve usted cuando algo lo espanta a uno se queda espantado, ni siquiera entendieron lo que pasó, hermanos. Porque, hermanos, si hubieran entendido lo que se les explicó, se hubieran sentido felices, se hubieran hasta danzado allí, hasta hubieran corrido con gozo y hubieran dicho, vamos a ir a decirle a los apóstoles, vamos a ir a decirle a Pedro que el Señor Jesús ha resucitado, ya no está, bien felices, pero en cambio, hermanos, bien espantadita, iban porque fue una sorpresa para ellos, para las mujeres, porque les había tomado temblor y espanto, dice, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo, hermano, no podían platicar, estaban tan entradas en miedo que no podían decir nada, que no podían comentar nada a nadie. Encontraban a alguien en el camino, no comentaban nada porque para ellas fue una gran sorpresa, hermanos. Ahora una pregunta para nosotros los creyentes. Como el Señor Jesús había prometido que Él iba a resucitar al tercer día, y para nosotros hoy hay un día, el Señor Jesús nos ha prometido que Él viene por nosotros, que Él viene por su iglesia. Si nos vamos, hermanos, eso no nos sorprende a nosotros, no nos sorprende. El problema es que si alguien se queda, y Él va a decir que los extraterrestres llevó a sus familiares. Eso puede ser, ojalá que no nos pase a nosotros, hermanos. Como les sorprendió, estas mujeres, hermanos, estuvieron con el Señor Jesús todo el tiempo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Ellas conocían esa palabra, era común eso de la resurrección era común, ya estaban enteradas, pero fueron sorprendidas y quedaron aquí. Dice que pues les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían un miedo. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Qué tal si llega la gran noticia que desaparecieron miles y miles de personas? Si nos vamos, pues nosotros nos damos cuenta que sí sucedió, pero ¿qué tal si alguien se queda? Porque dice que algunos se van a quedar, hermanos. Dice que algunos se van a quedar, y allí no podemos entrar todavía porque ¿por qué razón se quedaron? Bueno, pues habrá que estudiarlo, habrá que revelar por qué se quedaron, hermanos. Ojalá que después no digan se fue mi esposo o se fue mi esposa, se fueron mis hijos o se quedaron mis hijos, y dice que unos extraterrestres los llevaron. Ojalá que no suceda eso. Ok, ahora pasamos. Dice... lo que les encargó el ángel, allí en Mateo 28:10, no temáis, ir, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Hermanos, mira las buenas nuevas que el Señor Jesús da a las mujeres que quisieron ir a ungir al Señor. Que no teman, hermanos, porque el Señor Jesús lo encontraron a las mujeres y les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Ellas temblorosas, con miedo, hermanos, Mateo lo dice de esta manera, cuando se encontró con las mujeres, porque dice que las mujeres cuando lo vieron al Señor, pues lo quisieron abrazar, pero no pudieron, el Señor no los permitió porque Él pues ya había resucitado, ya no es el mismo Jesús antes de morir. Entonces lo que Él les dijo, no temáis, y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán. Entonces, hermanos, acordémonos que estando en Galilea es cuando Él ascendió al cielo. Muy bien, ahora
Hermanos, segundo punto, un mensaje increíble. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, el día domingo por la mañana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Es lo que digo, hermanos, lo que estaban haciendo los discípulos. Estas mujeres, hermanos, ya andando allá en el sepulcro, ya andando allá en el cementerio, hermanos, donde estaba el Señor, donde el Señor Jesucristo fue sepultado. Allá andando las mujeres muy temprano, dice que saliendo el sol, hermanos, muy tempranito. Pero los grandes maestros, hermanos, los grandes discípulos, hermanos, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, los discípulos de él, que estaban tristes y llorando, hermanos. Era una lloradera. Qué bueno que usted está aquí hoy, hermano. Porque ¿qué tal si nosotros estuviéramos lamentando, siempre pensando? ¿Por qué digo que las religiones, hermanos, no entienden, no han entendido las Escrituras? Porque todavía siguen enterrando al Señor Jesucristo hoy. Todavía siguen, hermano, y dijeron que sepultaron al Señor Jesús el viernes, simbólicamente, claro, ya no es el mismo, pero todavía siguen sepultando al Señor Jesucristo, hermanos. Él fue crucificado, lo bajan en la cruz, en la tarde lo sepultan, y ellos pues dicen que es el sábado de gloria, que el sábado de gloria, el sábado es cuando el Señor resucita, así dicen ellos. Entonces ellos no entienden, hermanos. Pero, hermanos, ellos están tan confundidos. Pero ¿quién sabe las Escrituras, hermanos? ¿Quién conoce las Escrituras? Hermanos, nosotros estamos en la escuela todas las veces que nos reunimos. Tenemos la Biblia, entonces nosotros, hermanos, debemos de hablarles. Porque, hermanos, miren, los discípulos, aquí sí fallaron, hermanos. Fallaron estas mujeres corriendo, hermanos, por los sepulcros. Allá en el cementerio, corriendo estas mujeres, hermanos, con sus aromáticas, hermanos. Pero dice que yendo María Magdalena, de quien había echado el Señor Jesús 7 demonios de ella antes, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes, hermanos. Estaban lamentando todavía, hermanos, y estaban llorando, una lloradera, hermanos, pero el Señor Jesús, el Señor Jesús había resucitado en gloria, hermanos. El Señor Jesús había resucitado, las mujeres corriendo por allá, y los discípulos, hermanos, estaban vencidos. No estaban convencidos de que su maestro había resucitado, cuando ellos debieron ir, hermanos. Cuando ellos debieron ir, porque los hombres, hermanos, nosotros somos tan fuertes. Nosotros, yo me acuerdo, allá en mi tierra, aquí pues es diferente. Aquí salgo a la 1, 2 de la mañana a un mandado, pues en carro, hermano, aquí es diferente. Pero allá en mi tierra íbamos a pie. Si teníamos algo que hacer temprano, pues uno sale a pie, sale uno a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, para ir cuando yo crecí íbamos a buscar el autobús, y el autobús pasaba lejos, como 1 hora y media de donde yo vivo, pues 2 de la mañana a pie, hermanos, con linternas en ese tiempo. Llega uno a esperar el autobús y se va uno a la ciudad. Entonces uno, hermanos, supuestamente somos más valientes, y sí somos pues, pero en ciertas ocasiones, hermanos, fallamos. Miren qué pasó con los discípulos, con los apóstoles. Estos son los apóstoles, hermanos, no eran creyentes nuevos, no eran creyentes, tenían nomás 6 meses de haber conocido a Cristo, eran los maestros. Nosotros, hermanos, nos guiamos en la doctrina de los apóstoles. Ellos fueron los maestros que el Señor Jesús dejó cuando Él se fue. Pero ¿qué estaban haciendo, hermanos? Estaban en la casa tristecitos. Yo creo que ni un café se habían echado, porque estaban llorando, ni se acordaban de ese café, hermano. Estaban bien tristecitos. Y estaban hasta llorando, dice que yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él. No eran nuevos, no era un grupito desconocido, eran los grandes apóstoles del Señor, pero aquí le fallaron al Señor, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron, dice que vivía y que había sido visto por ella, hermanos, ¿qué hicieron?
No lo creyeron. Hermanos, hay días que parece que merecemos cachetadas a veces. Porque hermanos, ellos sabían, hermanos. Por eso yo digo, hoy día, hermanos, estamos esperando que el Señor viene. ¿Qué dice usted? ¿Usted cree que el Señor viene? ¿O es una broma? ¿O es que el Señor fallará? ¿Quién sabe si sucederá? ¿Quién sabe si Él viene? ¿Quién sabe si Él me llevará a mí? ¿Será cierto que me voy? ¿Será cierto que Él viene por su iglesia? ¿O es algo que pasará? Hermanos, eso puede suceder. ¿Por qué? ¿Por qué decimos también eso? Porque las iglesias hoy en día no responden, hermano. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.